Arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todos y todas. Bueno, como nos han presentado en este seminario de hoy, especial para los centros maristas, vamos a poder ver el método para que las cosas ocurran, o en euskera egizu gauzak gerta daitezen. Y primero comenzaremos con una exposición más general del método, que la vamos a hacer en castellano por si había docentes que no trabajen en euskera, eta gero etorriko da Edurne euskarazko arloa azaltzera, ¿vale? Vale, pues voy a empezar un poco con esta parte. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en este Mintegi, en este seminario? Bueno, ¿qué es el método para que las cosas ocurran? Euskaraz egizu gauza gerta daitezen, ¿vale? Es el mismo método castellano en euskera. Como veremos después, solo hay diferencias en el área de euskera, ¿vale? En concreto, en los áreas de matemáticas, física, lengua y literatura serían similares en un idioma o en otro. Vamos a ver que dentro de este método tenemos distintas opciones para trabajar. Vamos a hacer una apuesta por la gestión del talento. Vamos a conocer el espacio Maker en los libros de euskera Maker Gunea, que está orientado a poder realizar una serie de tareas competenciales. Vamos a ver de qué modo se plantea el uso de metodologías activas y cuáles son las que vais a poder encontrar en este nuevo método. Conoceremos también la propuesta de gamificación que trae el método para que las cosas ocurran y que trae también egizu gauza gerta daitezen y cómo funciona. Y veremos cuáles son las herramientas que ofrece la plataforma digital de este método. Por supuesto, y como comentaba anteriormente, finalizaremos el seminario conociendo en concreto cuáles son las diferencias que vamos a tener en el área de euskera eta literatura. Como ya sabéis, llevamos muchísimos años escuchando la palabra transformación, muchísimos años hablando sobre que la transformación de la educación es necesaria. Esto es incluso algo que nos suele agobiar bastante a los maestros y maestras. Bueno, podemos estar tranquilos porque esa transformación ya está llegando, esa transformación empieza a ser real. Y empieza a ser real sobre todo gracias a docentes que, como vosotros, estáis aprendiendo a modificar vuestras prácticas didácticas y estáis aprendiendo o estáis empezando a dar más protagonismo a los estudiantes. Con esa filosofía sabemos que ha llegado el momento de la acción, que ha llegado el momento de la creatividad, de la colaboración, ha llegado el momento del talento. Podríamos decir, en otras palabras, que ha llegado el momento del desarrollo de las competencias y por eso nace el proyecto Egizu Gauzak Gerta Daitezen de Ibaizabal o Para que las cosas ocurran de Edelvives. Os comentaba al inicio de este seminario, pues vamos a plantear distintas herramientas que aparecen en este nuevo método para el trabajo o el desarrollo de las competencias y para la puesta en marcha en el aula. La primera de ellas está orientada a poder trabajar la gestión del talento. Desarrollar las competencias de nuestros estudiantes requiere de un proyecto que ayude en esa gestión del talento, ya que el aprendizaje competencial debe estar orientado a permitir que cada uno de nuestros alumnos y alumnas descubra cuáles son sus potencialidades, sus cualidades, sus habilidades, sus valores y de ese modo refuerce su autoestima y comience a construir sus aprendizajes desde ese punto de partida. Con ese objetivo o bajo esa filosofía surgen los proyectos para que las cosas ocurran o egizu gauzak gerta daitezen. En esta línea de trabajar la gestión del talento, nos hemos marcado una serie de pautas. Sabemos que la adquisición de nuevos conocimientos y conceptos va a favorecer la consolidación de los saberes, esa primera parte que tienen las competencias. Como todos sabéis, las competencias tienen tres ámbitos: el saber hacer y el saber ser. En este nuevo método vamos a buscar la consolidación de los tres. ¿Cómo nos vamos a centrar en la parte de los saberes? Bueno, una de las novedades que trae este método es
la separación entre la parte teórica y la parte de actividades, por dos motivos. El primero es para poder hacer una buena consolidación de los saberes y el segundo es para permitir la flexibilidad del docente, de modo que vosotros podáis gestionar de la forma que mejor creáis el modo en el que vamos trabajando la teoría y lo vamos entrelazando con las actividades. Por eso en este nuevo libro de texto aparecerán separadas en cada unidad didáctica. Al comienzo tendremos la teoría y al final tendremos las actividades. En esa intención de poder trabajar los tres ámbitos de la competencia para desarrollar la parte del saber hacer, hemos creado este nuevo apartado que se llama Espacio Maker o Maker Gunea en la versión en euskera. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos y alumnas tengan la oportunidad de poner en marcha la toma de decisiones, la resolución de problemas y sobre todo la asunción de retos más o menos reales o más o menos cercanos a su contexto. Con la intención de poder trabajar esa tercera parte de la competencia, también surgen estos retos del espacio maker, estas tareas competenciales, que están orientadas a que se puedan identificar y expresar emociones a través del desarrollo de la autoestima y el ejercicio de la empatía. Os he estado comentando, me habéis oído hablar sobre el espacio maker, Maker Gunea en la edición Euskeras, pero ¿qué es esto? Bueno, convertir al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje. Para eso es necesario que el alumnado asuma que aprender es hacer y que hacer es aprender. Ese es un poco el punto de partida de este nuevo método. Por eso vamos a pedirles que presenten, que conozcan, que creen cosas, que investiguen, que indaguen, que exploren. Bajo esta nube de palabras van a estar orientadas las distintas tareas competenciales que encontraréis en este espacio Maker o Maker Gunea. Para posibilitar esa experiencia de aprender haciendo, como os decía, nace este nuevo apartado. Este es un apartado que encontraréis al inicio de cada una de las unidades didácticas y que va a tener siempre una estructura similar, teniendo al principio una frase célebre y después planteándose 4 tareas competenciales: presentar, conocer, crear e investigar. En el caso del área de euskera, el espacio maker es un tanto distinto y el planteamiento de uso también. Por eso, al final de la sesión, vamos a dedicar un tiempo para poder hablar de esas diferencias y de cómo se ha enfocado este espacio maker en el área de euskera. Aquí tenéis distintos ejemplos de este espacio maker en castellano y en euskera. ¿Pero qué es esto de la cultura maker? Bueno, en la vida crecemos y nos desarrollamos haciendo cosas, eso es obvio. Por eso la cultura maker representa en este proyecto los siguientes valores educativos. Vamos a intentar trabajar la perspectiva vivencial y compartida del aprendizaje, bajo el lema de hazlo tú y hazlo con otros, tratando de fomentar sobre todo la creatividad y la experimentación, ya que estas tienen como consecuencia directa los aprendizajes de tipo vivencial. Y por supuesto vamos a tratar de hacer una integración de aquellas metodologías activas que nos contribuyen a esa tarea de aprender haciendo. En este espacio maker, en esta experiencia maker, vamos a poder crear, experimentar, aprender haciendo, construir conocimiento en equipo, reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Y para ello, como os decía, tendremos siempre una frase célebre y distintas tareas competenciales. Para poder poner en marcha este espacio maker, debemos construir nuestra propia aula como espacio maker. Pero bueno, tranquilidad, no se trata de una transformación física de los espacios, sino más bien de una actitud, una nueva forma de enfocar el modelo educativo. Así es como aparece el espacio maker en los nuevos libros de secundaria. Como veis, la primera novedad es que el libro está del revés, por tanto, nuestros alumnos y alumnas lo primero que van a tener que hacer es dar la vuelta a su libro. Y esto en sí mismo ya es una actitud maker, pues que está relacionada con la participación, con hacer las cosas de forma diferente, con intervenir, con cambiar la forma en la que vemos las cosas. La idea de este espacio maker es tener un recurso motivador y sorprendente para los alumnos.
Un recurso que además les obliga a participar, de modo que nuestros alumnos y alumnas estén movilizados de forma obligatoria. Y sobre todo, tener en cuenta que este nuevo espacio maker, que como os decía, aparece en cada una de las unidades didácticas, es una forma radicalmente distinta de empezar a trabajar los contenidos de una unidad. Siempre vamos a empezar con esa frase célebre. Por eso en las guías didácticas encontraréis una serie de pautas para poder poner en marcha actividades relacionadas con esto. Cómo trabajar la biografía de la persona que hizo esa cita, cómo trabajar actividades relacionadas con el contexto y la justificación, de qué modo podemos hacer la interpretación o la reelaboración de nuevas citas relacionadas con la que hemos trabajado. Todo eso estará descrito en la guía didáctica. Una vez trabajada esa frase célebre, que va a ser como el punto de partida, tendríamos las 4 tareas competenciales. La primera de ellas es la tarea de presentar. En esta primera tarea, el objetivo va a ser trabajar las habilidades y destrezas comunicativas. Vamos a estar muy vinculados a la expresión oral. Y para ello, en las distintas asignaturas y en función de los contenidos que vayan a trabajarse en cada una de las unidades, se presentan unos retos distintos. Aquí tenemos un ejemplo en el que les indica que por grupos tienen que generar un pequeño sketch donde van a tener que convertirse en los planetas del sistema solar y contar sus características. La segunda de las tareas competenciales es la de conocer. Esta tipología de tareas está orientada a estudiar, a repasar, a consolidar aprendizajes, a relacionar lo que conocemos con lo que vamos a conocer. Está muy, muy, muy vinculada a la competencia de aprender a aprender. Aquí tenemos un ejemplo para que os hagáis una idea del tipo de tareas que se plantea, en el que les pide ver un vídeo resumen de una serie que está muy de moda entre los adolescentes, que es Por 13 razones, y a partir de ahí tienen que hacer un análisis morfológico y semántico y trabajar conceptos relacionados con el bullying, los insultos, etc. La tercera tarea o el tercer tipo de tarea competencial es la de investigar. Es una tarea cuyo objetivo principal es permitir la experimentación, la recopilación de información, que lancen, comprueben o rechacen sus hipótesis, trabajar con distintas fuentes. Aquí tenemos otro ejemplo en el que les dice, bueno, la ciencia evoluciona de forma muy rápida, entonces tienen que buscar información sobre Socratea y Sorriza. Entonces, una vez que encuentren esa información, para lo cual tendrán que consultar distintas fuentes y aprender cuáles son verídicas, cuáles son fiables, etcétera, tendrán que presentar ese estudio que han hecho. Estas cuatro, la cuarta, que me salto la última, perdonadme. La cuarta tarea o el cuarto tipo de tarea competencial es la tarea de crear. Aquí vamos a pedirle a nuestros alumnos y alumnas que elaboren un producto. Es decir, que el objetivo de esta cuarta tarea es desarrollar su creatividad y trabajar la imaginación para aprender haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, les pide que tienen que crear una página web donde expliquen qué son las disoluciones y cómo se clasifican. Y bueno, además de eso, tienen que añadir a su web pues, una calculadora de concentraciones mediante una hoja de cálculo. Lo que quería comentaros, que es donde casi me adelanto y me salto la última fase, es que estas 4 tareas competenciales se pueden utilizar de formas muy distintas. Podemos utilizar las 4. Podemos elegir solo 2. Podemos en unas unidades realizar todas, en otras unidades no realizar ninguna. Tenéis flexibilidad absoluta a la hora de utilizar este recurso. Tenéis que saber, o es importante conocer, que trabajando esas 4 tareas competenciales vamos a conseguir cubrir casi el 100% del contenido de esa unidad didáctica, ya que cada uno de esos retos, cada una de esas tareas competenciales se vincula con una serie de contenidos de esa unidad. Es decir, que va a ser necesario el trabajo de la parte teórica para poder desarrollar esas actividades. Esto en el caso de todas las asignaturas, a excepción de euskera, que como veremos después, tiene un enfoque un poquito distinto. Otra de las cosas que debéis saber es que podemos utilizarlas al inicio de la unidad, durante o al final. Incluso podríamos hacerlo de distintos modos.
Para poder desarrollar estas tareas competenciales, tenéis a vuestra disposición en las guías didácticas todo un desglose de cómo hacerlo. Desde la explicación de la tarea, los contenidos con los que se vincula cada una de esas tareas competenciales, aspectos relacionados con la cultura maker, recursos y herramientas que vamos a necesitar, el desarrollo completo y pautado de cómo poner en marcha esa tarea, qué metodologías activas podéis utilizar y de qué forma podéis hacerlo, y como novedad, bueno, aparecen las rúbricas, es decir, se os indica qué rúbricas podéis utilizar para poder evaluar cada una de las tareas, rúbricas que estarán cargadas en la versión digital, y os aparece qué elementos de la parte digital podéis utilizar para el desarrollo de esa competencia digital. En las versiones en euskera sería exactamente igual, ¿vale? Me refiero a si cogemos geografía eta historia, agertuko zen bezala, ¿vale? O sea, izango ziren berdinak. Hemos comentado que en este espacio Maker se nos dan pautas para trabajar con las metodologías activas, pero ¿cuáles son las metodologías activas que vamos a encontrar en este nuevo método? Bueno, vamos a poder trabajar con aprendizaje cooperativo, como viene siendo habitual en los materiales de Del Vives e Ibaizabal. Vamos a poder continuar con la línea de trabajo que ofrecen algunos de los materiales, o vamos a tenerlo como novedad en este caso, para poder desarrollar proyectos o PBLs. Continuaremos en la línea de las inteligencias múltiples y aparecen como novedades el Flipped Classroom o la clase invertida y las rutinas y destrezas de pensamiento. Para el desarrollo de las rutinas y destrezas de pensamiento tenéis que saber que contaréis también con una serie de murales preparados para poder trabajar con distintas rutinas y destrezas que han sido desarrolladas específicamente para esta etapa. Hablábamos antes de la importancia de favorecer la motivación. Aprender haciendo y aprender junto a otras personas es un factor que incide directamente sobre la motivación intrínseca. Pero además de eso, queremos poner un añadido y en este caso va a ser la gamificación, a sabiendas de que la gamificación refuerza la motivación extrínseca y permite disfrutar tanto de forma individual como de forma grupal de los logros obtenidos. Y por ello incluimos en la versión digital un pequeño videojuego o una pequeña plataforma gamificada que está totalmente relacionada con los contenidos de las unidades didácticas. Aquí tenéis un poco la imagen de cómo es ese videojuego, que sepáis que aparecen distintas mecánicas, distintas dinámicas, que vamos a utilizar una narrativa que tiene una estética muy concreta con una serie de personajes, que se ha intentado mantener el flow y se ha intentado atender a los distintos tipos de jugadores. Después os voy a mostrar un poquito cómo funciona esa plataforma gamificada. Y por último, antes de entrar a ver el digital, ¿qué novedades nos trae el método para que las cosas ocurran o edo egizu gauzak gerta daitezen en el aspecto digital? Bueno, queremos que el digital se integre de forma natural en el desarrollo de nuestras tareas y sobre todo que se haga de una forma reflexiva y responsable. Por eso hemos intentado desarrollar un entorno digital que sobre todo facilite la personalización y la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, debéis saber que este nuevo digital trae un sinfín de posibilidades y sobre todo tres aspectos clave. Utilizar de forma responsable los contenidos y crear contenidos de forma responsable, emplear e integrar los distintos recursos como herramientas, apps y posibilitar ese aprendizaje personalizado. Esa es un poco la estructura del digital, pero para que lo podamos ver mejor voy a meterme directamente en el digital. Bueno, así es como nos aparecería la versión digital de uno de los libros de castellano. Si estuviese en euskera, el funcionamiento es totalmente similar. Vamos a tener como primera novedad la posibilidad de acudir al índice para buscar la unidad didáctica en la que estemos trabajando o directamente pulsar la tecla de continuar el curso e ir al sitio donde lo habíamos dejado la última vez. Aparece como novedad también esta barra de progreso que nos dice el porcentaje de unidades didácticas que ya hemos trabajado. Si me voy al índice, me aparecen todas las unidades, en este caso de la asignatura de primero de la ESO de Geografía. Bueno, voy a entrar en la primera, la Tierra y su representación.
y me voy a ir al primer epígrafe. Lo primero que nos aparece cuando entramos en ese libro digital, que tiene bastantes novedades respecto a anteriores versiones de libros digitales, es ese espacio maker, ¿vale? Esta sería la frase célebre del primer espacio maker y las 4 tareas competenciales. Aquí tiene un aspecto un poquito diferente al libro físico, pero a nivel de contenidos y de texto es exactamente lo mismo. Una vez que paso ese espacio maker, entraría ya en la parte de teoría y lo que tengo son los distintos epígrafes teóricos tal y como aparecen en el libro físico. Novedades, la posibilidad de subrayar, la posibilidad de resaltar textos, la posibilidad de escuchar a voz algún texto, de añadir notas, de buscar palabras o de añadir palabras a nuestro glosario. Otra novedad, el libro digital integra elementos dinámicos. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por integrar muchísima imagen para aprovecharnos de las posibilidades que da eso a nivel de aprendizaje, pero además en el digital esas imágenes son interactivas, es decir, que podemos utilizarlas de distintas formas para trabajar. Si veis, hay muchísima imagen, el contenido es muy dinámico, va apareciendo de forma escalonada y si no queremos seguir el orden establecido en el libro, siempre podemos manejarnos desde el índice. Antes os comentaba que teníamos esa plataforma gamificada. La voy a abrir para que la podáis ver. Contaros un poquito la historia. La narrativa de esta gamificación que se plantea para secundaria es que hay una serie de hackers, que en este caso son nuestros alumnos, que tienen que luchar con unos crackers. Entonces, cuando nosotros como docentes entramos en este videojuego, tenemos la posibilidad de entrar en nuestras clases y nos aparecerían todos nuestros estudiantes, cada uno de ellos con su avatar. Aquí los veis todos iguales, pero ellos tienen la posibilidad de cambiarlos, de modificarlos, de ponerse otro pelo, otra camiseta, otro color de ojos. ¿Para qué nos aparecen a nosotros todos estos avatares? Para poder tener un registro muy rápido de cuánto han trabajado y cómo van nuestros estudiantes. Aquí vemos cuántas píldoras han ganado y cuántos microchips han ganado, así como el nombre de cada uno de los alumnos. Tenemos la posibilidad de premiarles, ¿vale? Yo puedo pinchar sobre un alumno y podría premiarle en directo, pues por buenos comportamientos en clase, porque ha entregado una tarea, porque han realizado X actividad. Tengo la posibilidad de añadirles o chips o añadirles cápsulas. Ellos, los estudiantes, cuando entran en esta plataforma gamificada, directamente acuden al modo aventura. El modo aventura es el videojuego. De primera siempre tenemos una introducción donde se explica esa narrativa de los hackers, los crackers, la vamos a saltar, y a continuación pueden decidir en qué batallas participan. Cada una de las unidades es una batalla y dentro de cada unidad hay distintos retos que se corresponden con los distintos epígrafes del libro o de la teoría que aparece en el libro. Aquí tenemos un ejemplo, trabajaríamos en el reto del sistema solar. Bueno, sabed que siempre para participar necesitan tener completa su batería. Para completar su batería lo que se les pide es realizar un repaso a través de una serie de flashcards. Una vez que han realizado ese repaso, están preparados para participar y entonces les aparecen una serie de preguntas que son de tipología muy diversa. Puede ser de elegir opción, puede ser escribir, puede ser de relacionar. Si lo hacen correctamente, ganan puntos. Si lo hacen de forma incorrecta, les resta batería y al quedarse con batería cero, les obligaría a volver a realizar el repaso, ¿vale? Si veis aquí aparece otro ejemplo en el cual, mira, tendrían que escribir. Tienen la opción de no me lo sé, incluso tienen la opción de adquirir una serie de pequeños comodines. ¿Más novedades que trae esta versión digital? Bueno, los marcadores. ¿Qué es esto de los marcadores? Podríamos entenderlos como playlist. O para mí me resulta más fácil entenderlos como un espacio que me permite a mí generar mis propias unidades didácticas. Muchas veces a los docentes nos sucede que el orden en el cual aparecen
los contenidos en el libro no nos cuadra mucho o que queremos integrar otros recursos. Bueno, cuando hablábamos de la posibilidad de personalizar el aprendizaje, nos referíamos precisamente a esto. Esta opción de marcadores me permite a mí crear mis propias listas de reproducción de contenidos. Os voy a enseñar un ejemplo para que lo entendáis. Yo me he creado aquí un marcador para el tema 11, que es el tema de Roma, en el cual he reorganizado las cosas. Les voy a pedir que empiecen leyendo el apartado 1 del libro, que es las etapas de la historia de Roma. A continuación les he linkado una serie de vídeos que yo he encontrado en internet sobre el tema y les he puesto un PowerPoint que había utilizado yo para dar una explicación o que tengo yo preparado para dar una explicación. Después les pido que lean otra parte del libro de texto, les he linkado un pequeño examen que he creado en Google a través de los cuestionarios y he elegido una serie de actividades. ¿Vale? Y todo esto, ¿cómo lo hago? Bueno, de forma muy sencilla. Os lo voy a mostrar para que veáis cómo funciona de forma rápida. Yo puedo acceder a mi libro. Ahora mismo estoy en la unidad 1, tendría que haberme ido a la unidad 11, pero imaginaos que yo quiero que primero mis alumnos lean esta parte del libro. Bueno, pues en este botón de más yo tengo la opción de añadirlo a marcadores. De ese modo, este apartado 2.1 se iría a mi lista de reproducción. Que además de las partes del libro quiero añadirle actividades. Bueno, tenemos un banco de actividades. Estas son actividades interactivas y son distintas a las que aparecen en el libro de texto. En el libro de texto, como os decía anteriormente, tenemos la teoría y después las actividades. La novedad en el digital es que tenemos otra serie de actividades complementarias y estas son interactivas y autocorregibles. Si yo pulsase sobre una de ellas, tendría la posibilidad con el botón de más de añadirla a mi lista de marcadores. Como veis, puedo ver las soluciones, puedo comprobar si lo he hecho bien y si tenéis vinculadas estas licencias digitales con Google Classroom, esos resultados de las actividades que van haciendo vuestros estudiantes se quedan guardados. Además de las actividades, habéis podido ver, a ver, voy a volver para atrás, darme un segundo. Ok. Además de las actividades, habéis podido ver que yo he linkado en ese apartado de marcadores una serie de vídeos o de recursos multimedia. Bueno, que sepáis que tenéis un apartado con un montón de recursos multimedia precargados y que podéis utilizar en vuestros marcadores o podéis utilizar simplemente para visionarlos. Algunos de ellos coinciden con los que aparecen en el libro, otros son nuevos. Y, por supuesto, podríais añadir cualquier tipo de contenido multimedia que vosotros consideréis. Otra de las novedades que trae este digital son las videolecciones. Las videolecciones, quizás alguno lo conocéis, es una pequeña aplicación que nos permite utilizar un vídeo que está colgado en Internet, en YouTube, por ejemplo, y convertirlo en una especie de actividad dinámica, es decir, que tú estés viendo el vídeo y de repente el vídeo se para y te aparece una pregunta. Bueno, pues para poder crear esas herramientas tenéis este apartado de videolecciones, donde ya se os han precargado algunas relacionadas directamente con los contenidos de la unidad. Si os fijáis aquí se iría reproduciendo el vídeo y de repente me aparece aquí un símbolo de pregunta. Eso quiere decir que llegado a este punto el vídeo se parará, me aparecerá una pregunta en esta parte de la pantalla. Si la respondo bien podré continuar, si fallo tendré que volver a ver esa parte del vídeo. Y como os decía, algunas están precargadas y otras otras tenéis la posibilidad de crearlas vosotros pulsando el botón de crear nuevo. También tenéis la posibilidad de hacer mapas mentales, algunos de los cuales están precargados, como es el caso de este de la Tierra, o podríais hacerlos vosotros mismos con el botón de crear nuevo. Y por último, comentar que en esta versión digital tenemos un generador de evaluaciones donde ya hay precargadas una serie de actividades que podéis filtrar por unidades didácticas, por objetivos, etcétera. Evidentemente esto solo está en la licencia de docente, en la licencia de alumno esto no estaría,
Tenéis también la guía didáctica digitalizada, esto en métodos anteriores no aparecía, para que podáis hacer uso de ella desde el digital y no tener que utilizar la guía física, y tenéis una herramienta para poder gestionar proyectos o diseñar proyectos en el caso de que decidáis trabajar de este modo. Creo que lo he comentado anteriormente, pero por si acaso recordar que si utilizamos G Suite o utilizamos Google Classroom, podemos vincular las cuentas con esta licencia digital. En el caso de los estudiantes, tendrían acceso a todo, excepto a la parte de generador de evaluaciones, guía didáctica y proyectos. Antes se me ha olvidado comentarlo, las actividades están organizadas por unidades didácticas, su búsqueda es súper sencilla a través de filtros, podéis encontrar rápidamente la que más os interese, y estos marcadores, una vez creados, tenéis la posibilidad de compartirlos con vuestros estudiantes de modo que les aparezcan también en sus licencias de estudiante. Y para terminar con mi parte y dar paso ya al área de euskera, quiero comentaros qué materiales nos van a aparecer en el proyecto en castellano y cuáles vamos a tener disponibles en el proyecto en euskera. Si vamos a trabajar en castellano, tenemos materiales para las materias troncales de primero a cuarto de la ESO, las que veis en pantalla: lengua castellana y literatura, geografía e historia, matemáticas, tanto las académicas como las aplicadas, biología y geología, física y economía. También tenemos algunas específicas como educación plástica, música, tecnología, cultura científica y filosofía. Novedades en el área de lengua: especial relevancia al trabajo de las 4 destrezas comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. En el caso de geografía e historia, se ha intentado aplicar técnicas y procedimientos que están relacionados con la interpretación y realización de mapas, de gráficos y muchísimo contenido de tipo visual. En el caso de matemáticas, algunas de las novedades están relacionadas, con estrategias para resolución de problemas en todas las unidades, propuestas para trabajar a través de material manipulativo o pautas para integrar o utilizar calculadoras o aplicaciones y programas informáticos. En el caso de biología y geología, un especial enfoque o un especial espacio para el trabajo del método científico o la utilización del método científico como estrategia de trabajo, y una serie de anexos para poder realizar prácticas en el laboratorio. En el caso de física y química, ejercicios resueltos paso a paso, experiencias que están al hilo de los contenidos y anexos de nuevo para prácticas del laboratorio. Y como comentaba antes, también tenemos materiales para economía, para filosofía, para música, ¿vale? Cultura científica, aquí los vais viendo todos. En cualquier caso, los catálogos, tanto de Para que las cosas ocurran como de Egisu, Gauza, Gerta y Tesen, los tenéis colgados en las webs de Del Vives o en la web de Ibaizabal, o los podéis pedir a vuestros comerciales. En el caso del proyecto en euskera, los materiales en euskera tenemos disponible para primero y tercero de la ESO. Para primero tenemos euskara eta literatura, matemática, biología eta geología, eta geografía e historia. Y para tercero, esas mismas, apareciendo también física y química. Las particularidades de cada una de ellas, lo paso muy rápido porque son iguales que las de castellano. La única y gran diferencia es en el área de euskera, y por eso voy a dar paso ahora mismo a Edurne para que sea ella quien nos las pueda explicar muchísimo mejor. Edurne, cuando quieras, todo tuyo. Arratsaldeon danai, ongi etorri. Nekanek argi eta garbi azaldu du Egizu Gauza Gerta daitezen proiektuaren
ezaugarri nagusiak edo proiektua nik uste dut garbi azaldu duela, behin eta berriz aipatu du euskara eta literatura arloak badituela berezitasun edo desberdintasun batzuk, eta luze jo dezakegun arren, denbora laburra edo mugatua dugunez, saiatuko naiz gainetik erakusten zuei zer material dauzkagun eta berezitasun horiek zeintzuk diren. Nekanek esan duen bezala, datorren ikasturteari begira, lehenengo ziklo bakoitzeko lehenengo mailak izango ditugu kalean. Materialak lehenengo mailarako eta 3. mailarako. Zer material izango dugu euskeran? Batetik, liburua, paperean, liburuki batean, lehen ikusi duzuen moduan eta digitalean. Irakaslearentzako ere, ikaslearen liburua digitala osatuagoa, azaldu berri dugun moduan, eta baliabideen gunea. Gune horretan, hainbat baliabide irakasleen eskura jartzen ditugu, apur bat ikaslearen materialean planteatzen den lan guztia personalizatzeko edo gelan daukagun aniztasunari erantzuteko. Baliabideak amaieran ikusiko ditugu. Egingo duguna da, piezetako bakoitzak gainetik erakutsi eta ezaugarri nagusienak berezitasun horiek aipatu. Ikaslearen liburuarekin emango diogu hasiera. Euskeraren kasuan ikaslearen liburuak 6 unitate ditu, hor dituzue atalak, unitate bakoitzak 3 atal izango lituzke, komunikazio, hizkuntza eta literatura, eta unitate horien ondoren amaieran, liburuaren amaieran, eranskinak edo eskaintzen dira. Eranskinak 2 zatitan banatuta, batetik hizkuntza edukiak, hor agertzen diren horiek lexikoa, deklinabidea, ditza, horiek lantzeko jarduera sorta bat, azalduko dugu nola antolatuta, eta liburuaren amaieran konsultarako hainbat material. Arauak, aholkuak, iradokizunak, azalpenak, hainbat edukiren ingurukoak. Konsultarako edozein momentutan bertara jo eta argitzeko zalantzak. Nekanek zehazki azaldu du unitateei nola ematen zaien hasiera, Maker gunea izeneko atal honekin. Eta hemen bai berezitasun bat baduela euskera eta literatura arloak. Batetik esaldia agertuko da beste arloetan bezala, aipua izan daiteke aipu bat, edo euskeraren kasuan esaera zaharrak ere baitarteka, eta horien lanketa irakaslearen gidan garbi azaltzen da, proposamenak eta hori lantzeko argi daude hausnarketarako, sormenerako, eta testu ingurua ere bai esaldiarena, eta bar. Eta eskuin aldean, Maker gunea osatuz, 4 zeregin horiek agertzen dira euskera arloan, baina 4 zereginak elkarri lotuta daude kasu honetan. Euskera arloan erronka bat planteatzen zaie, orrialde honetan ikasleei, proiektu bat, hizkuntza proiektu bat egiteko. Ahozkoa izan daiteke edo idatzizkoa izan daiteke. Eta erronka hori aurkezteko 4 zeregin horietan multzokatuta aurkezten da ibilbide hori. Ezagutu, ikertu, sortu, aurkeztu. Beraz, ibilbide bat izango da euskeran egingo dutena erronka horri erantzuteko. Eta ibilbide honek Heziberriko proiektuen faseekin dauka lotura zuzena. Eta zer lotura duen gidan azalduta agertzen da. Hasiera fasea, garapen fasea, fase guztiak zer lotura duten gure ibilbidearekin. Atalak gainetik pasatuko ditugu, esan bezala, minutu asko ez ditugulako. Baina komunikazioari arreta pixka bat jarriko diogu, berezitasun horien artean atal honen garapena sar dezakegulako. Esan bezala, komunikazio atalak, hor proposatzen den ibilbideak, jarduera sortak, erantzun nahi dio erronkari. Hau da, erronkari erantzuteko ikasleek komunikazio ataleko garapenean oinarrituko dira. Komunikazio atal honetan landuko dira. Erronka hori beti helmuga dugularik. Trebetasunak, hizkuntza trebetasunak, 5 trebetasunak, eta testu generoak. Testu generoen inguruan egiten baita unitate bakoitzean lan. Hor duzue programazioa. Eta
nik uste dut merezi duela aipatzea programazio hau Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntza eta literatura didaktikan aditu diren bi Marimar Boios eta Miren Ibarruzean izan dugula, eta programazioak, programazioa egiteko hainbat puntu irizpide hartu direla kontuan. Batetik testu generoekin egiten da lan, baina maila bakoitzean testu mota desberdinak lantzen dira. Narrazioa, informazio testu, argudioa eta bar. Era berean, maila bakoitzean, ahozkoak eta idatzizko ekoizpenak planteatzen dira, eremu pribatukoak eta publikokoak, ikaten bidez egitekoak edo ohiko euskarrietin paperean egitekoak, erregistro desberdinetakoak, hau da, irizpide hori edana kontuan hartuta, proposamena testu generoa lantzeko hauxe da euskara arloan. Eta komunikazio atal horren ibilbidea hauxe izango da. Orain bisualki ikusiko dugu gainetik, baina trebetasunak oinarri direla. Lehenengo irakurri eta irakurriaren ulermena landuko da, ezaugarriak, testu generoak, inputa, irakurriz ondorioztatuko dituzte, testuak ematen duena. Ondoren, generoaren inguruko azalpen teoriko batzuk, nahi eran erabiltzeko, konsulta moduan, jarduerak egin bitartean, aurretik, banaka ikasleen esku utziz, irakasleen esku geratzen da hori. Ondoren, ikusita entzun, audio edo bideo baten bidez, berriro ere, ulermena, komunikazioera, egoera landuko da, testu generoaren ezaugarriak, gero trebatu egingo dira, ariketa sorta bat eskainiko da, ekoitzi behar duten horretara begira. Alderdi batzuk landuko dituzte, gero sortu egingo dute ekoizpenerako proposamena, beti ere planifikatuta, urrats batzuei jarraituz, eta azkenik plazaratu egingo da. Hartzaileari bidali, erakutsi, azaldu egingo diete proiektu hori. Eta horrela ikusten da liburua, goian ezkerretik eskuinera hasita, horriz horri, aipatutako ibilbide hori, bloke horiek, atal horiek horrela ikusten dira. Ikusten dituzue, tarteka loturak egiten dira, nola bilatu informazioa, ze hizkuntza, ze gramatika eduki lantzen diren landu daitezkeen parean, lotura horiek bertan agertzen dira, eta gero txantilloiak eta tablak nahi ebaluaziorako, koebaluaziorako, ariketak egiteko, eta txantilloi horiek danak eskura izango dituzue irakasleei inprimatzeko edo bidaltzeko baliabideen gunean. Komunikazio atala izango litzateke lehenena, bigarrena hizkuntza atala, hizkuntza edukiak lantzeko egitura simple bat izango dute liburuek, unitateek. Teoria alde batetik azalpenak eta azalpen horien inguruko jarduerak. Hizkuntza eduki batzuk lantzen dira unitatearen barruan. Ze lehen aurreratu dugun moduan, eranskinetan gainerako hizkuntza edukiak lantzeko jarduerak eskainiko dira. Unitateetan eduki deskriptibo konkretu batzuk baino ez. Eta azken atala unitateena literatura izango litzateke. Hemen metodologia aldetik aipatu teoria azalpen gutxi eskaintzen dela, oso gutxi, eta testuetan oinarritutako lanketa, prozeduren bidez egiten dela lanketa. Atalak hor dituzue, laginak ikusi nahi badituzue Ibaizabalen gunean dituzue patxada gehiagorekin ikusteko, orain denborak ez du ematen horretarako. Itxuraz, hau izango litzateke adibidez, lehenengo mailako, DBH-ko lehenengo mailako unitate bat. Ikus dezazuen, nagusi direla testuak eta ariketak. Eta amaitzeko, liburuari amaiera emanez, bukatzeko eranskinak. Batetik jarduerak, eduki desberdinen ingurukoak, eta 6 multzotan banatuta. Zergatik, aukera eman nahi dugulako, nahi duenak, unitateetako bakoitzaren parean landu ditzan. Lexiko lehenengo multzoa, deklinabidea lehenengo multzoa, ariketa sorta hori unitateari lotuta. Edota, azke landu nahi izan ezkero ere, aukeran uzten da nahi bezala antolatzeko irakasleak jarduera horiek.
Eta beste berezitasun bat euskara arloarena. Ikaslearen liburuko ariketak ez dira modu interaktiboan egingo plataforman. Bai ordea, eranskinetan agertzen diren ariketa guzti hauek. Hauek guztiak modu interaktiboan egiteko aukera eskaintzen dugu plataforman, bersio digitalean. Eta eranskinen bigarren zatia, konsultarako materialari eskainia. Bertan, bisualki tabla bidez, adibideekin, hainbat alderdi konsultatzeko izango dituzte liburuan, paperean zein digitalean. Irakaslearen gida, askorik ez daukate esateko nekanek argi azaldu duelako eta euskeran ere baliabide horiek, azalpen horiek eta proposamen horiek agertzen dira maker gunea lantzeko. Batetik esaldiaren inguruko gogoeta eta lanketa egiteko iradokizunak eta proposamenak, eta bestetik erronkari erantzuteko proposamena. Ze metodologia aktibora daitezkeen une bakoitzean, proposamen gisa, ze kompetentzia lantzen diren, edukiak, azaldu ditu ondo lehen argi nekanek. Eta desberdintasun bat, hemen euskeraren kasuan, ikaslearen liburuko komunikazio atalean egiten den ibilbide hori, horren garapena ere eskaintzen da. Eta bertan azaltzen da, ibilbide horrek ze lotura duen Heziberriko proiektuen faseekin. Bertan azalduta agertzen da. Aipamen, beste aipamen bat, azpimarratu beharreko kontutxo bat. Gida honetan ez da erantzunik ageri. Ariketen erantzunak baliabideen gunean izango dituzue bestelako dokumentu baten. Euskararen kasuan, proposamen osagarriekin, iradokizunekin, eta abar. Hurrengo hau itxura, apur bat lehen ikusi dugu baita ere, nekaren aurkezpenean. Hirugarren elementua edo baliabideen gunea izango litzateke. Zer baliabide izango dituzue gune horretan? Programazio didaktikoak, erantzunak, esan bezala, finkatzeko eta sakontzeko jarduerak, aurrean daukagun errealitatean hitzari erantzuteko, landutako edukiak finkatu nahi ditugu, ziurtatu nahi ditugu, hor ditugu hainbat jarduera. Erraz egin dituztenei bestelakoak eskaini nahi dizkiegu, zailtasun puntu batekin, sakontzeko jarduerak, hainbat jarduera bildu ditugu dokumentu horietan. Eta ebaluaziorako proposamenak ere bai. Beste jarduera sorta bat, irakasleak nahi bezala bere ebaluazioak prestatzeko. Estekak, erabili diren audio eta bideoenak, eta txantilloiak. Ikaslearen liburuan agertu diren guztiak, ebaluaziorako, ariketak egiteko, guztiak eskura dokumentuetan nahi bezala antolatzeko edo moldatzeko, egokitzeko. Guzti hori baliabideen gunean, eta beste hainbat baliabide ere bai. Eta plataforma digitala. Argi ikusi dugu nolakoa den plataforma digitala, baina momentu batean euskerako lehenengo mailako liburura sartuko gara ikusteko, eta desberdintasun horiek apur bat ikus ditzazuen. Bata, digitaleko piezak ikusi ditugunez, zuzenean joango gara ariketa interaktiboetara. Izan ere, ikaslearen liburuan dauden ariketa horiek danak jarduera interaktibotan dituzue. Unitateka antolatuta daude, eta euskararen kasuan esan, bataz beste, lexikoa, deklinabidea, ortografia, sintaxia eta aditza lantzeko bataz beste unitateko 50 bat edo kasu batzutan gehiago ariketa topatuko dituzuela hemen, modu interaktiboan egiteko. Lastermarkak multzoka antolatuta, nekanek azaldu duen moduan, multimedian audioak, bideoak, irudiak visualizatzeko edo lastermarkatan zeuen ibilbidea egiteko, erabiltzeko. Bideoeskolak, adibide bezala baita ere euskeran baditugu beste zenbait sartuta, baina zuen esku dago berriak sortzea. Eta azken piezak behar bada ebaluazio sortzailean gehiago sartzeko denborarik ez dio eman eta minutu pare bat baldin baditut hementxe sartuko naiz. Izan ere,
jarduera sorta handia eskaintzen da hemen, gune honetan, zuek zuen ebaluazioak prestatzeko. Kasu honetan, lagin moduan lehenengo unitatea daukagu jarrita. Eta 4 pauso, ezkerretatik hasita eskuinetara, 1-4, geure ebaluazio probak sortzeko. Horretarako hemen, ariketa banku bat daukagu. Adibide bezala, lagin moduan lehenengo unitatea. Klik egin ezkero, hautatu unitateak. Lehenengo hautatuko dugu, eta hurrengoa urratsera pasako gara, hemen ditugu ariketa guztiak ikusteko, zer ariketa proposatzen dugun, zer eduki lantzeko eta zer adierazleri erantzuteko. Eta behin aukeratuta ditugula nahi ditugun ariketak, hemen klik eginda, pertsonalizatu ebaluazioa. Hemen errepasatuko dugu ze ariketa aukeratu ditugun eta ebaluazioa sortzeko aukera emango digu. Eta Word moduan edo gorde dezakegu, geure ordenagailuan edo inprimatu egin dezakegu. Ebaluazio sortzailean orduan unitateko ere hainbat ariketa ikaslearen liburuan landutako edukiei lotuta. Eta azkenik, baliabideen gunea ikus dezazuen nola agertzen den, lehen esandako baliabideak, adibidez kasu honetan lehenengo mailakoak euskerakoak, pestaina honetan klik eginda, hortze dituzue zerrendatuta. Eta baliabide guztiak Word formatuan edo PDF formatuan eskaintzen dira, zeuek manipulatzeko, egokitzeko, inprimatzeko, edota ikasleei bidaltzeko, banaka, taldeka, edo nahi duzuen eran. Eta baliabide gehiago honetan, metodologia aktiboen eta hainbat edukiren inguruko dokumentu didaktikoa konsultarako, pentsatzeko errutinen eta eskemak ere bai, inprimatzeko eta gamifikazioaren inguruko azalpenak. Beraz, labur eta gainetik azalduta hori da euskerari buruz esan dezakedana. Ez dakit galderarik duzuen, zehaztasunen bat, esan nahi nun, zehaztasunen bat edo nahi izan ezkero edo jakinarazteko eta era batera edo bestela informazioa helaraziko zaizuela. Hori da. Vamos a pedirle a Edurne que nos ponga también la cámara. Tenemos un par de minutos para resolver dudas en directo que podáis tener tanto de las versiones en castellano como de las versiones en euskera y poder hacer un poco este cierre del seminario. Entonces, bueno, estamos a vuestra disposición. Podéis trasladarnos las dudas a través del chat y os las contestamos en directo. Agradecer a Edurne que nos ha contado súper bien el área de euskera. Justo ha terminado explicándoos el tema de la web de recursos. Eso funcionaría de forma similar para las versiones en castellano o para el resto de áreas en euskera. Recordad que ahí en esa web de recursos es donde van a estar, como os decía Edurne, las programaciones que tenéis la posibilidad además de descargar y manipular para poder hacer después vuestras propias programaciones, vais a tener documentos didácticos y también las respuestas de las actividades de los libros, ya que no van a estar como en anteriores versiones en la propuesta didáctica. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengáis sobre el funcionamiento del digital, sobre el espacio maker, dudas concretas del área de euskera, estamos a vuestra disposición. Ez dirudi galderarik dagoenik edo. Bai, ematen du ezetz. Jarritzakezu azkenengo diapositiba Edurne ikusteko webgunea. Beitu, hemen dekogu zalantzaren bat. Bai. Irakurriko dut, agian niretzako da. Zalantzatxo bat, orduan digitaleko ariketak interaktiboak eta gamifikazioakoak. Agian eztakoari buruzkoa da, ez dakit.
Bai, azalduko dut, bueno, orokorrean digitalean agertzen diren ariketak, bai, bi motatakoak dira, bai? Alde batetik ditugu liburu fizikoan agertzen diren ariketak eta horiek ez dira interaktiboak, baina gero beko partean ikusi duzun bezala, beko partean agertzen da ataltxo bat non jartzen duen jarduerak. Horiek bai interaktiboak dira. Bai? Eta gero beste aldetik ditugu gamifikazioaren plataforman dauden jarduerak, eta horiek baita interaktiboak dira. Euskara arloan nahiko ezberdina da, ezta, Edurne? Euskara arloan, bueno, amaieran alegindu naiz azaltzen, digitalean modu interaktiboan dauden ariketak dira ikaslearen liburuan eranzkin moduan agertzen direnak. Baina hemen galdera okeraz baldin nago gamifikazioara aipatzen da galderan. Gamifikazioan, euskararen kasuan adibidez, gamifikazioan agertzen diren galderak lotura zuzena dute liburuan landu diren edukiekin, oinarrizko eduki batzuekin. Beraz, eduki horiek finkatzeko, birpasatzeko balio edo erabil daiteke joko hori. Oinarrizko edukiak dira, ariketak horren ingurukoa. Ariketak edo jokoa horren ingurukoa da. Gero esaten dugut hemen... Ai, barkatu, Edurne, que te he cortado. Zuretza da aurrengo galdera uste dut. Bai, nos dicen por aquí, bueno, he comentado antes que las licencias digitales se pueden vincular con Google y me preguntan si hay posibilidad de vincularlo con Office 365. Sí, hay posibilidad también de vincularlo con esa herramienta, tanto con Google como con Office 365. Esaten digute, ikasleen liburuetan erantzunak agertzen dira, ikasleek autokorrekzioa egiteko. Erantzunak, liburuetan agertzen diren ariketen erantzunak daude baliabide webgunean. Ez daude sartuta gida didaktikoetan, daude webgunean sartuta. Baina gero, plataforma digitalean sartzen bazarete edo sartzen badira ikasleek eta egiten badituzte ekintza interaktibo horiek bai autozuzenketa daukate. Bai? Ez egoteko zuek zuzentzen. Baina naiz eta autozuzenketa izan, gero zuek irakasle gisa dekozue aukera ikusteko ea zer motatako erantzunak eman dituzten. Hori da, jarraipena egin dezakezue, ariketa horiena, bai. Hurrengoa ere zuretza dela uste dut, Nekane, ez da? Bai, bueno, nos habéis enseñado que el proyecto tiene muchos recursos, pero me gustaría saber cómo se hace o cómo se genera cada cosa. Vale, para eso disponemos de formaciones específicas para ayudaros con la puesta en marcha de la propuesta digital. O sea, contad con el apoyo de la editorial para acudir presencialmente si nos dejan algún día y si no, lo podemos hacer también, ya estamos más que acostumbrados a hacerlo de forma digital para que podáis recibir una formación específica y lo que hemos visto hoy en este seminario, aprender a hacerlo ya. Cada uno de vosotros con vuestra licencia, con vuestra clase creada y que podáis trastear todos los apartados que os hemos mostrado para aprender a usarlos. Desde cómo crear una clase, a cómo vincular a los estudiantes, dónde podemos hacer ese seguimiento de las tareas que hacen, de qué modo crear videolecciones. Para todo eso disponemos de formaciones específicas que podéis solicitar a través de vuestros comerciales. Pentsatuta dago zer ingelesez egiteko? Edurne, erantzungo duzu zuk? Euskara arloan ez. Egia esan, horri buruzko informazio zehatzik ez daukat momentu honetan, baina galdera jasota geratzen da eta erantzungo zaizue zuzenean. Hala ere, ari birazaten, bueno, tenemos un chivatillo, no os penséis. Para el área de inglés no sale el proyecto específico tal y como os lo hemos mostrado, pero sí tenéis distintas posibilidades en By Me y en Macmillan, que son las editoriales asociadas que tenemos para el área de inglés. Hoy os hemos presentado las que salen para el área de castellano o los métodos en castellano y las que salen específicamente desde el área de euskera o en euskera.
Entonces, podéis consultar en las webs la opción para proyectos de secundaria en inglés, que sería a través de By Me o de Macmillan.